Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde en un día feriado, 20 de junio, Día de la Bandera. Bueno, con mucha política, mucho turismo en este fin de semana largo. Ahora nos vamos a meter de lleno con los temas. Hay un tema excluyente en el día de hoy que es en el día 20 de junio, en la conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, en el Día de la Bandera. Hay dos actos por separado. Uno el que hizo hace un rato Alberto Fernández en el Centro Cultural Kirchner y otro que es el que ha generado la mayor expectativa, que es que a las 4 de la tarde habla Cristina en Avellaneda con militancia, con el ministro de Infraestructura Jorge Ferraresi, y ha generado mucha expectativa lo que pueda suceder en el acto de Cristina a las 4 de la tarde, porque la última vez que habló en Tecnópolis por el aniversario de YPF generó una crisis política, una crisis en el gobierno. No sé si se recuerdan, después de que habló Cristina, Alberto Fernández tuvo que echar al ministro de Producción, su hombre de más confianza en temas económicos, Matías Culfas, en el medio del escándalo por las críticas de Cristina al manejo de los dólares y al manejo también frente al grupo Techín por la construcción del gasoducto, y la respuesta del ministro de Producción, que después generó un escándalo político. Y desde entonces se generó también una corrida de pesos hacia el dólar. El miércoles siguiente, a ese viernes que habló Cristina, empezó a moverse muy fuerte el mercado de bonos con desarme de posiciones y se generó una corrida que llevó los dólares libres, en el caso del contado con liquidación, a 240, 242 pesos, como está hoy el dólar de dolarización de las empresas. Y ojo que es una corrida que obligó al Ministerio de Economía y al Gobierno a tomar nuevas medidas económicas, básicamente a hacer un gesto al FMI de que no va a haber un desmadre fiscal, y por eso Alberto Fernández publicó finalmente el DNU del presupuesto 2022, que tenía que publicar en el 15 de abril, hace más de 2 meses, y publica eso que había generado una interna feroz dentro del gabinete por el reparto de los fondos públicos y los recortes que hace Guzmán para tratar de cumplir con el FMI. Y además, el nuevo esquema de segmentación de tarifas de luz y gas, que recibió en la interna críticas muy fuertes de la propia cámpora del kirchnerismo, y además de todo eso, la suba de la tasa de interés muy fuerte que aplicó el Banco Central para tratar de retener a los ahorristas en pesos y que no corran al dólar, y que está generando un impacto en la economía real. Bueno, sobre todo eso hay expectativa de qué puede decir Cristina hoy a la tarde, y preocupación en el gobierno, obviamente, y de Alberto Fernández por el impacto que eso pueda tener. Es un fin de semana largo, hay mucha gente que está regresando. Ahora va a contar Flor Halfon los números del fin de semana largo. Tenés datos del Día del Padre también, Claudio, lo que ha pasado con el Día del Padre. Está Brenda Strumiger, que ahora vamos a hablar un poquito también de esto, de la expectativa que hay sobre el acto de Cristina un ratito. Está Gila Vilker, gracias por venir, Gila. Gracias. Está Antonio Aracre, que después le voy a preguntar, el CEO de Syngenta, que además es economista y se mete en los debates económicos. Bueno, el escenario para este año, que también está corrigiendo Guzmán para este año con más inflación. Pero una de las noticias del fin de semana es lo que sucedió ayer en Colombia y la sorpresa del avance de gobiernos de izquierda en toda Latinoamérica, de los países grandes de Latinoamérica, salvo Brasil. Todos están yendo hacia gobiernos de izquierda, gobiernos que se autodefinen de la extrema izquierda o del comunismo. Fíjense lo que ha pasado en los últimos tiempos. La novedad es Gustavo Petro, que ayer ganó el balotaje en Colombia y viene de la izquierda, de sectores de la izquierda dura colombiana. Es el primer presidente de izquierda en Colombia, que es un país que ha tenido las últimas 2 décadas no solamente gobiernos de derecha, sino una macroeconomía muy ordenada. 4 o 5% de inflación anual, crecimiento ininterrumpido en las últimas 2 décadas, más allá de la crisis, obviamente, 2008-2009. Bueno, lo mismo la anterior que habíamos visto de Gabriel Boric, directamente un comunista gobernando Chile. También una economía que era modelo del desarrollo del capitalismo y del libre mercado en Latinoamérica. Pedro Castillo, también un hombre
campesino de sectores del comunismo y de la izquierda dura peruana, que antes que Boric había asumido la presidencia en Perú, y Manuel López Obrador, que un año antes de que llegara Alberto Fernández al gobierno, ya va por su cuarto año de mandato, había asumido en México, también un hombre de izquierda, obviamente como ocurre en México todos vienen del PRI, pero que se abrió rápidamente del PRI y que tiene también una visión de centroizquierda. La excepción, además de lo que sucede en Brasil con Bolsonaro, vamos a ver qué sucede este año en la elección con Lula del otro lado, yo digo la excepción es la Argentina, porque estas son todas economías que estaban ordenadas económicamente y que viran de la derecha a la izquierda. La Argentina es una economía que es un desorden absoluto y algunos dicen, bueno, tiene altas chances de virar de la izquierda a la derecha el año que viene, aunque es difícil ubicar a Alberto Fernández, al presidente argentino, a la izquierda de todos estos presidentes latinoamericanos. Alberto Fernández viene de una concepción política totalmente distinta a esto. Estos son comunistas en serio algunos, son izquierda. Ahora, la pregunta, y ahora vamos a hacerla con Sheila Bielker y demás, es si hay un viraje de la derecha a la izquierda en gran parte de Latinoamérica, o si lo que está ocurriendo es que pierden los oficialismos. Después de lo que ocurrió con la pandemia y el 2020-2021, están perdiendo los oficialismos, cualquiera sea el signo político. Y la otra discusión es si se puede analizar con los parámetros antiguos de la Guerra Fría, capitalismo, comunismo, o si todo esto es capitalismo. Es decir, ya no existe más el comunismo realmente existente en el mundo. Lo único es Cuba, que no existe. Obviamente no vamos a referenciar el comunismo en una isla mínima. O Venezuela, que claramente es un país capitalista, desastrosamente capitalista, con todo tipo. Sí, lo que se está discutiendo en todo caso son distintos tipos de intervenciones dentro del capitalismo. Y el ejemplo más clásico es lo que ocurre en China, que nadie puede negar que es un país capitalista. De hecho, el CEO de Syngenta tiene Syngenta la sede en Suiza y es de capitales chinos hoy y no tiene nada que ver con el comunismo, digamos. No. Si algo no es Antonio Alacre, es comunista o los dueños de Syngenta. Pero no solamente China es un nuevo modelo de capitalismo, sino que también lo es Rusia. Los que dicen que en Rusia hay comunismo están locos, no entienden lo que es lo que ocurre en Rusia. Es decir, hay un capitalismo muy autoritario, autocrático si se quiere, pero es capitalismo el de Putin, que va comprando empresas por acá y por allá. Entonces es muy interesante la discusión de estos presidentes que además mantienen el orden macroeconómico, independencia del Banco Central, todos, y ministros de Economía formados en universidades norteamericanas que tienen un orden macro muy, muy importante. Bueno, ¿qué pasa en Colombia en este momento? Ahí está Dolores Gandulfo. Gracias, Dolores, por atendernos. Estuviste cubriendo, ahí estás en el lugar, estás regresando, tengo entendido, pero estuviste cubriendo la elección. Bueno, ¿qué pasó? ¿Fue una sorpresa el triunfo de Petro o se descontaba? Del otro lado había un populista más de derecha, ¿no? A Petro algunos dicen es populista de izquierda, el otro era más populista de derecha. Hola Maxi, ¿cómo estás? Sí, la verdad que en primer lugar no es que había una sorpresa, había por ahí dos disparadores que se podían dar en esta elección. La primera, después de cara a la primera vuelta, un estrecho margen que podía haber entre los dos candidatos que se presentaban en la segunda vuelta y lo que eso podía resultar en poder consolidar un resultado el día de ayer o esperar al conteo definitivo si ese margen era muy limitado. La verdad que la elección en sí misma durante el día de ayer aumentó la participación y eso se vio, digamos, en las calles. Del 55% de la primera vuelta pasó un 58%. Eso hizo también que si uno mira el mapa, ¿no?, de Colombia, Rodolfo Hernández consolidó sus mismos departamentos y en el caso de Petro ganó en los mismos departamentos. Sin embargo, hubo una tendencia a la suba en el caso del porcentaje de Petro en casi todos los departamentos, sobre todo en Bogotá, ¿no?, que es el bastión más fuerte del progresismo. En ese sentido, la verdad que fue una sorpresa el desarrollo tan rápido de los acontecimientos el día de ayer.
con los resultados ya del Consejo Nacional Electoral, con Rodolfo Hernández saliendo también rápidamente a reconocer la derrota, con incluso el presidente Duque, que bueno, obviamente todo el uribismo apoyaba en lo que tiene que ver con su clase dirigente a la candidatura de Rodolfo Hernández, también poniéndose a disposición de Gustavo Petro para poder generar esta transición que se viene en Colombia de cara al 7 de agosto, que va a ser cuando asuma Gustavo Petro. Y en ese sentido fue muy pacífico todo el desarrollo de los acontecimientos. La verdad que en algún punto yo te escuchaba recién este planteo que hacías al inicio de qué pasa con estos nuevos giros hacia la izquierda en la región. Creo que la gran consolidación de Petro a través del pacto histórico tuvo que ver también con ampliar hacia otros sectores, no solo del progresismo, pero también de ciertos sectores de partidos tradicionales, como por ejemplo el Partido Liberal Colombiano, donde efectivamente hubo dirigentes que apoyaron la candidatura de Petro y eso hizo que se haya podido consolidar esta victoria con 3 puntos de diferencia sobre Rodolfo Hernández. Una sola pregunta te hago. Estas versiones de polarización en la sociedad, ¿no? Lo vimos también en Chile con Gabriel Boric de un lado y Antonio Kast del otro, ¿no? Donde del otro lado a la izquierda se le enfrenta un populismo de derecha, ¿no? Porque uno puede decir que son candidatos como podría ser, qué sé yo, un Macri acá o un Macron en Francia o un Sebastián Piñera en Chile, es decir, gobernantes de derecha, digamos, con un perfil, digamos, si se quiere, más dentro del sistema, sino que son populistas de derecha, digamos, que juegan en las redes sociales, que dicen barbaridades, que están en fiestas de acá, de allá, que tienen mucha empatía, digamos, con los sectores populares y demás. ¿Eso vos crees que de alguna manera puede generar problemas desde el punto de vista de la gobernabilidad en Colombia o la derecha más tradicional? Vos mencionabas Uribe, que es el padre de la derecha de las últimas décadas, o Santos, el expresidente, o Iván Duque, están teniendo, digamos, si se quiere, un rol más institucional dentro del juego en Colombia. Bueno, a ver, en primer lugar creo que hay 2 clivajes. El primero tiene que ver específicamente con un clivaje ideológico, ¿no? De izquierda y de derecha, pero también hay un clivaje que atraviesa incluso muchos de los países que vos estabas haciendo referencia, que tiene que ver con el discurso de la política o el discurso de la antipolítica. Entonces, en ese campo, digamos, de ese último clivaje es donde evidentemente crece la candidatura de Rodolfo Hernández y obviamente la derecha, acogiéndose al clivaje inicial de izquierda y derecha, termina consolidando, apoyando a Rodolfo Hernández. Sin embargo, si uno puede visualizar lo que tiene que ver con la gobernabilidad de cara adelante, incluso Petro el día de ayer, más allá de hacer un discurso fuerte en relación a lo que plantea como un plan de gobierno, habla de repensar el capitalismo en Colombia, o sea, claramente contextualizando que no hay un cambio de la cuestión macroeconómica, sí de la cuestión micro, porque obviamente esos países que tienen una macro muy estable, también al interior tienen grandes desigualdades, que es lo que se evidenció en los departamentos, sobre todo que ganó Gustavo Petro. Pero con respecto a la gobernabilidad, la verdad que el Congreso, que va a asumir en el mes de julio, unos días antes de la asunción de Gustavo Petro, es un Congreso que está principalmente en las fuerzas del pacto histórico, ya consolidado como una fuerza en sí mismo, pero al mismo tiempo también el uribismo como fuerza, digamos, de oposición, dentro de lo que es el esquema de gobierno. La verdad que Rodolfo Hernández ya no tiene, en el enclave de gobernabilidad e influencia, no tiene representación en el Congreso y claramente va a seguir siendo esos 2 polos de poder en el marco de la negociación. Ayer habló Petro de un gran acuerdo nacional. Creo que está claro que se debe reconciliar, generar una reconciliación de la clase dirigente para poder, sobre todo, poner la agenda en un punto que creo que es el que sí va a generar varios consensos. Vos hablabas de Santos, que salió ayer a felicitar a Gustavo Petro y que ha trabajado también detrás de la candidatura de Gustavo Petro, porque la gran necesidad es la consolidación de los acuerdos de La Habana y de los acuerdos de paz que quedaron truncos. Bien, tenés una breve... Una breve. Dolores, Florencia, estas diferencias que hacías entre la macro y la micro, ¿cómo estaba el clima de movilización en estos días? Porque lo que hemos visto en los últimos años en Colombia es que había mucho reclamo por hambre, por desocupación.
Sí, la primera cuestión tenía que ver con las cuestiones de la pensión, sobre todo para los adultos mayores, sobre todo los altos, el aumento sobre todo de la gasolina, y eso es lo que se fue trasladando a los precios. De hecho, hoy es un día feriado acá en Colombia, la expectativa tiene que ver sobre todo con mañana qué va a pasar con el dólar, y eso también era algo que estaba mucho en la agenda de los últimos días con respecto a la candidatura. Y al mismo tiempo también un tema que generaba las mayores de las movilizaciones es que en las últimas semanas se había apresado a varios de los jóvenes que habían estado en la primera línea del paro nacional del año pasado, y bueno, eso también movilizaba mucho a la juventud. Creo que este resultado electoral, este rápido reconocimiento y puesta a disposición del gobierno de esta candidatura, de esta presidencia de Gustavo Petro, también calmó mucho las aguas en el marco de la movilización. Bien. Y obviamente esperaremos mañana cómo reaccionan los mercados. Dolores, gracias, muy amable. Está Dolores Gandulfo desde Bogotá. Con esta elección en Colombia. Nos vamos a meter lo que es el tema del día y bueno, ahí puedo hacer, si se quiere, un paralelismo. Yo decía, economías mucho más ordenadas que la Argentina, no han superado, hay que ver lo que pasa este año, obviamente, que hay más inflación en todos lados, pero no van a superar el 10% anual de inflación ni Chile ni Colombia, ni tampoco Perú, y han tenido 2-3% anual de inflación. Y Colombia venía de las manifestaciones del 2019, no solamente de sectores populares, sino también la clase media, que estaba enojada porque le había aumentado un impuesto, entonces hicieron manifestaciones, un caos, después eso se aplacó con la... Lo mismo había pasado en Chile, es decir, y la Argentina es un caso totalmente anómalo. Es decir, estamos hablando de países que estaban súper ordenados desde el punto de vista macro, con problemas de desigualdad, pero no con problemas inflacionarios ni corrida al dólar. Ha ganado un comunista en Perú y Perú no tuvo una corrida al dólar. No voló por los aires, se corrió un poco, lo que fuera y demás, pero no, nada que ver con la Argentina. La Argentina tiene 70% de inflación para este año si sale todo bien y no estalla. Y lo que se está discutiendo es al revés, la transición de un gobierno más intervencionista, peronista, hacia un gobierno en alguna versión más de derecha, que puede ser Juntos por el Cambio o el Espacio Libertario. ¿Cómo se entiende eso? Mira, yo creo ahí, por ahí la excepción es López Obrador, que en la escena pospandémica es uno de los pocos sí, que logró zafar esta tendencia general que es al cambio, ¿no? Digamos, es cierto que cuando uno mira el mapa latinoamericano lo que encontrás es que efectivamente hay un ordenamiento de la región hacia el lado de la izquierda, pero también es cierto que las razones de los votos, la razón del voto en cada uno de esos países por lo general se ordena por la cosa interna, ¿no? Por la cosa doméstica y no por la cosa regional. En el caso de Gustavo Petro, digo, la elección que ayer ganó Petro en Colombia, yo creo que un elemento muy, muy importante era la demanda fenomenal de cambio y de crítica al uribismo, ¿no? Digamos, la pregunta entre Hernández y Petro era quién interpreta mejor el cambio y quién es cambio genuino, ¿no? Vos fijate que lo que nos mostraba recién, las imágenes que mostraba recién la cronista desde Colombia, tenían que ver con el cambio es imparable, ¿no? Entonces, la pregunta es esa interpretación de quién iba a ser el candidato mejor posicionado para interpretar ese cambio, y cambio en este caso era antiuribismo, ¿no? Digamos, esta demanda fenomenal de cambio, que también la vemos un poco en Argentina, que también la vimos en el caso de Chile. Es decir, los oficialismos se desgastan y hay un cambio, que vaya a cualquier lado, pero que sea un cambio, que quieran otra cosa distinta. Y de hecho, vos fíjate que fue una elección muy pareja. Muy pareja, hasta último momento lo que se decía era que había un empardamiento muy fuerte. Bueno, terminó volcando la balanza hacia el lado de Petro, pero fue una elección muy, muy reñida. Salgamos un poquito de Colombia, vamos al tema de Argentina. Hoy habla Cristina a las 4 de la tarde, hay mucha preocupación en el gobierno. Ahora va a contar Claudio qué está pasando con las ventas del fin de semana largo, qué está pasando con el tema de las ventas del Día del Padre. Bueno, ahí estamos viendo el peaje de Hudson, el regreso. Hay mucho tránsito en el regreso a la ciudad de Buenos Aires de fin de semana largo, con mucho movimiento. Me imagino que va a ser todavía más dentro de un rato. ¿Tenés algunos datos de lo que pasó el fin de semana largo, Florencia? Sí, ¿te acordás que el viernes hablábamos de que el gobierno esperaba cerca de 2 millones de personas recorriendo el país, y ya algunos números privados están hablando de más que eso, 2.300.000 personas recorriendo distintos puntos del país? Vamos a esperar a ver cuál es la cifra final.
Esto en realidad es más que éxodo, es regreso, digamos, porque ven Claro. todo, están regresando todo lo que pudieron irse el viernes en el regreso del fin de XXL. Está Adrián Mauchi de Mar del Plata. Adrián. ¿Se habla? Sí. Sí. Maxi, estamos, bueno, un hecho que luta Mar del Plata, el asesinato de un joven de 30 años en manos de 3 menores. Estamos aquí, bueno, está el intendente Guillermo Montenegro, que llegó recién, está hablando con Luis, el papá de Martín Mora, que tenía 30 años, y lo mataron el domingo a la madrugada, cerca de las 2, en la zona del Shopping Aldrey, del centro comercial más importante que tiene la ciudad, en Rawson y Sarmiento. Estos 3 menores, acompañados por una mujer de 23 años. Tenemos que hablar, Maxi, de 3 menores, 2 de 13 y 1 de 15 años, que arrojaban hielos, arrojaban algunos elementos de un 7º piso a toda la gente que pasaba. Y realmente, bueno, hubo una discusión de piso a vereda, mínima fue la discusión, y estos 3 adolescentes con la mujer de 23 años bajaron. 2 de estos adolescentes tenían una especie de cuchillos, facas, cuchillos de cocina, amenazaron y automáticamente atacaron a Martín, a su amigo Bruno, que estaban con sus respectivas parejas, con sus novias, que estaban esperando el colectivo ahí en Rawson y Sarmiento, una zona muy concurrida de Mar del Plata, mucho movimiento hasta ahora. Y atención, porque no es que habían comenzado recién a tirar estos proyectiles desde un 7º piso. Hacía un largo rato que estaban haciendo disturbios, habían llamado varias veces a la policía, a los vecinos, pero esto lamentablemente se podría haber evitado, ¿no? Porque si llamaron varias veces a la policía no hizo nada durante esa tarde-noche, esa noche trágica de sábado, y estos jóvenes, adolescentes, terminan bajando, apuñalan, la mujer le roba el celular a la novia del amigo de Martín, se vuelven corriendo al departamento, a esconderse adentro del departamento. Martín queda herido, una herida letal, fueron 6 puñaladas en la espalda, una de ellas le provoca la muerte, lamentablemente, minutos después en el hospital interzonal. Y después, sí, claro, llega la policía, allana, se los llevan detenidos. Pero ¿qué va a pasar con estos jóvenes, con estos adolescentes, que para la ley son inimputables? 2 de 13 y 1 de 15. Hoy están alojados en el centro de admisión de Batán. El juez pidió que se los traslade al centro cerrado, que se lo conoce como Batancito, porque sería una especie de cárcel de menores, que si bien técnicamente no es cárcel de menores, pero tratemos de explicarlo de la mejor manera, porque la verdad que es muy complicado y muy delicado, más donde estamos, Maxi. Pero realmente es un caso que algo se podría haber evitado, que le pasó a Martín, 30 años, que estaba festejando su cumpleaños, pero le podría haber pasado a cualquiera. Adrián, contá un segundo de nuevo por las crónicas que leí. Ellos pasaban caminando, yendo a la parada de colectivo. Había 3 menores entre 13 y 15 años tirando cubos de hielo para molestar a los transeúntes. Tuvieron una discusión y después bajaron los 3 menores con esta señora y lo apuñalaron. Sí, exactamente así. No hay lógica, no tiene una lógica lo que pasó. Bajaron a matar, bajaron con cuchillos, apuñalaron. ¿Eran turistas? Robaron. ¿Vivían en Mar del Plata o estaban por estos días? Los adolescentes viven en ese... Los adolescentes no se sabe qué es lo que estaban haciendo en ese lugar. Sabemos que la mujer de 23 años sería la pareja del tío de 2 de ellos. Desde hace mucho tiempo hay disturbios en ese edificio. Es más, se cambió 2 veces de administrador. Los vecinos tienen miedo de hablar, tienen miedo de hacer declaraciones. Se podría conectar también con la zona. La zona es una zona que podríamos decir muy concurrida, muy comercial, porque está el shopping más importante, pero también hay una zona roja, hay operativos. Lo raro que haya tardado la policía los primeros 2 llamados, antes que pase obviamente esta desgracia, porque es una zona donde hay operativos de saturación por la venta de droga y la zona roja que hay cercano a la vieja terminal. Adrián, ¿este chico había ido este fin de semana largo a Mar del Plata? Claro. Martín Mora es marplatense, desde hace un tiempo estaba viviendo en Buenos Aires, viajó el fin de semana largo para pasar el Día del Padre con su familia. Terrible. Y también el sábado era su cumpleaños. Fue a una cervecería muy conocida de la zona de Güemes con una pareja amiga, con Bruno, que es su amigo que también recibió heridas. Y al momento de irse,
fueron a esperar el colectivo, el 511, que para justo enfrente a este edificio. Y ahí es donde pasa todo esto. Había mucha gente, la falta de colectivos. Y déjame agregar un dato porque también es importante y habla un poco de cómo está Mar del Plata hoy. Porque me comentaban algunos amigos acá fuera de cámaras que ellos hubieran tomado un taxi, pero Mar del Plata tiene un faltante de taxi muy importante con esta nueva normalidad. Y un fin de semana largo, con una ciudad explotada, con números récord, la falta de taxis, remises, ni hablar del servicio público de pasajeros de los colectivos, hace que uno esté mucho tiempo esperando. Bien. Por eso estaban ahí esperando el colectivo, tranquilos, iban todos para el mismo lado y empezaron a recibir proyectiles desde un 7º piso y después bajaron a matarlos. Adrián, acaba de llegar el intendente, increíble. ¿Está ahora ahí adentro en el velorio el intendente Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata? Sí, llegó hace minutos, bueno. Saludó a la familia. Está también la titular de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, que de ella depende la dirección de niñez y adolescencia. Adrián. Así que es importante también saber qué va a hacer ese lugar del municipio, ¿no? Niñez y adolescencia tiene que dar también respuestas, darle respuestas a estos menores, por qué estaban ahí, pasar informes y demás. Bueno, Adrián, volvemos ahí cuando salga el intendente, seguramente va a hacer declaraciones y para que nos cuentes un poquito también cómo estuvo desde el punto de vista económico moviéndose el fin de semana largo en Mar del Plata. Trascendió que los dos menores dieron declaración que negaron haber participado en los hechos y señalaron a otros dos, así que la causa se está investigando todavía. Y después otra cosa para aclarar, que una cosa es que los menores no sean imputables, que también está en debate, y otra cosa es que no reciban ningún castigo cuando sean señalados si es que efectivamente fueron ellos. Así que hay que esperar ahora lo que diga la justicia. Sí, muy impresionante eso que ocurrió en Mar del Plata. El otro caso ocurrió en Bulón, de un muchacho de 40 años que fue asesinado, lo tiraron a la pileta maniatado, lo asesinaron, un tipo de pasó de 30 años que lo atraparon, además lo atraparon infraganti dentro de la casa y demás, obviamente es prisión perpetua, porque además de robar, asesinó a este muchacho de 40 años, pero una situación de violencia terrible, ahí en Bulón, en una zona residencial de clase media de la zona norte. Bueno, una de las discusiones que teníamos dando vuelta para este año es qué puede pasar con los números que plantea Martín Guzmán, el ministro de Economía. Por eso yo decía, acá viene una semana de mucha tensión en los mercados. El gobierno se la ve venir, la semana que viene tiene que renovar 500.000 millones de pesos de deuda en pesos. Y eso con un dólar contado con liquidación 240 pesos. Pese a la suba de la tasa de interés que aplicó el Banco Central la semana pasada, le pone tensión a todo el escenario. A ver si podemos encuadrar. Con esa suba de la tasa de interés, lo que trata de hacer el gobierno es que los ahorristas en pesos se queden en pesos y no corran al dólar. Básicamente porque hay 4,5 billones de depositantes en plazo fijo, que obviamente si el dólar se empieza a mover y empiezan a asustarse, es probable que vayan a dolarizar a cualquier dólar, al dólar blue, a los dólares alternativos. En medio de todo esto, Guzmán dice que la nueva inflación del año es 62% tope y que va a haber un crecimiento de 4% en la economía este año. Es decir, ajustó por arriba la inflación de lo que venía diciendo. Originalmente Guzmán decía 33 en el proyecto de presupuesto este año, que naufragó en el Congreso. Después dijo en el acuerdo con el fondo en marzo que iba a ser 38 a 48 y ahora le pone un tope de 62% de la inflación y 4% del crecimiento. Nosotros ya mostramos que es imposible que la inflación cierre en 62%. A ver, avancemos un poquito con la siguiente placa, porque aún si la inflación se desacelerara al 4% mensual a partir de junio hasta fin de año, daría 70% a la inflación anual. Pero para que se desacelere al 4% mensual a partir de junio, tiene que ocurrir muchas cosas. Entre otras cosas, todo lo que está ocurriendo con el aumento de tarifas, de combustible y demás, van a dar una inflación en junio del 5%, o sea que la exigencia es todavía mayor. Para que se cumpla el 62% de Guzmán, tendría que acelerarse más todavía la inflación, la placa anterior. Tendría que acelerarse al 3,3% mensual a partir de junio, que es imposible. Y de hecho en el propio equipo económico reconocen que va a ser difícil perforar el piso del 4% de acá a fin de año, con lo cual el mejor escenario posible es que la inflación se estacione entre el 70 y 75% este año. Y sobre todo
porque hay una serie de precios que siguen muy atrasados en esta economía y que inexorablemente, mientras no tenga reserva en el Banco Central, va a tener que ir acomodando cada vez más el tipo de cambio. Veamos la placa siguiente. O ir aumentando las tarifas de servicios públicos, o ir aumentando precios que hasta el año pasado pisabas, como es el caso de los combustibles, que vienen subiendo este año más que la inflación. El gasoil viene subiendo en lo que va del año 49%, cuando en los 5 primeros meses del año tenemos 30% de inflación. Todo eso genera todavía más dinámica inflacionaria. La placa siguiente, respecto a los precios que están ocurriendo, 60% de inflación en mayo, últimos 12 meses, pero el dólar corriendo solo 25%. Entonces eso genera, obviamente, mucha tensión respecto a lo que pueda pasar con la inflación de ahora en más. Después voy a contar un poco cómo es esta dinámica entre el dólar y la tasa de interés, que es lo que trata de hacer el Banco Central. Si me acompaña lo puedo contar. Y el tema del crecimiento, 4% que da Guzmán ahora, es que la economía se estanca, se estanca, no sigue creciendo. A ver si mostramos la placa siguiente. Que la economía ya no aumenta, pero tampoco cae. Guzmán, la apuesta que tiene ahora, y es consciente de eso, que la economía se estanca desde marzo y que no crece más. Y eso le da 4% de crecimiento. Muchas consultoras privadas están diciendo, no, este año va a crecer 2-3% la economía y eso significa caída. Este 4% es el arrastre estadístico si se congelara desde marzo, que es el último dato de INDEC, el estimador mensual de actividad económica, eso daría este año 4% de crecimiento. Es decir, Guzmán empieza a adecuar sus números a la realidad de lo que puede pasar. Pero ojo que para que se den estos números, para que la economía se estanque ahora y no caiga, hasta fin de año estancada, y que la inflación te cierre en 70% y no más este año, que no es un escenario promisorio, ahora lo vamos a analizar con Sheila, lo fundamental es que no se te siga abriendo la brecha cambiaria, es decir, que esa presión sobre el dólar no se dispare todavía más. Y eso son las medidas que tomó el Banco Central en los últimos días. A ver si vemos la comparación entre si conviene poner un plazo fijo en pesos o poner directamente el ahorro o los pesitos en el dólar blue. Bueno, con el 53% de tasa nominal anual que anunció de suba de 5 puntos de la tasa para plazos fijos el Banco Central, mensual da 4,4% lo que paga la tasa de interés de ahora en más. Que si la inflación se desacelera al 4% mensual hasta fin de año, es más o menos ir con la inflación un poquito más. Para eso el próximo mes el dólar tendría que subir a menos de 225 pesos, el dólar blue que está en 216, para que uno pierda el plazo fijo frente a la inflación. Y de acá a fin de año, julio-diciembre, eso daría 29,5%, acumulado, es acumulado sobre el anterior, el interés se va acumulando. El dólar tendría que estar arriba de 280 pesos para que el plazo fijo pierda frente al dólar, ¿no? Con una inflación de 75% este año, en 2022. Si la inflación desde junio hasta fin de año da 4,4%, que es la tasa de interés que ahora pagan los depósitos, la inflación anual va a cerrar en 75%, y la apuesta del gobierno es que el dólar no se le dispare, el dólar blue por arriba de 280. Ese sería el esquema para cerrar con una inflación estacionada del 75% y que el dólar no se le dispare. El escenario optimista, dentro de un año, ya es ciencia ficción de acá a un año, pero la tasa efectiva anual es casi 68%, la nominal 53%, la efectiva anual 68%, el dólar tendría que subir dentro de un año, en junio del año que viene, por arriba de 360 pesos. Pero lo que les quiero mostrar es que empieza a jugarse tasa dólar para que los ahorristas no corran al dólar, es lo que está jugando el Banco Central. Y para las empresas, los números son más o menos parecidos, pero ya parten de un dólar de 240 pesos, que es lo que cerró el jueves pasado el contado con liquidación. Con lo cual, 4,4% mensual, tendría que estar abajo de 250 pesos el dólar para ganar con el plazo fijo y no perder frente al dólar, y de acá a fin de año el dólar no tendría que subir más de 310 pesos para que el plazo fijo sea más rentable que el dólar, y dentro de un año arriba de 400 pesos.
Lo que les quiero mostrar es que todas estas medidas, ahora va a contar Claudio, cómo encarecen el crédito de consumo, porque no son inocuas, se le remunera más al ahorrista para que no corra el dólar, pero los bancos le cobran más al que renueva el resumen de la tarjeta de crédito, al que saca y compra ahora 12 y al que saca un crédito personal. Todas esas tasas se disparan. Están hoy muy por arriba, el crédito personal arriba del 100% de costo financiero total. Y eso tiene un impacto en el consumo que se financia con crédito, ¿no? Bueno, frente a ese escenario, a ver, me interesaba contrastar dos visiones. Antonio Aracre, y está comunicado también Roberto Kachanowski. Roberto, gracias por atendernos. ¿Cómo andás? Muy amable, como siempre. ¿Cómo te va? Buenas. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien. Roberto, me gustaría contrastar un poquito la visión de Aracre con la tuya respecto a qué puede pasar en los próximos meses. No sé si coincide en esto que yo decía, bueno, el escenario base optimista es 70-75% de inflación y que la economía se estanque, no entra en recesión. Ese es el optimista. Ahora, me interesa entre ustedes contrastar qué grado de probabilidad le dan a ese escenario o a un escenario más disruptivo, un escenario donde efectivamente empieza a ampliarse la brecha y es más inflación, más dólar y más caída del nivel de actividad. Antonio. Bueno, yo te diría, Maxi, ahí que la clave para que ese escenario disruptivo no ocurra es que el gobierno sea exitoso en la renegociación de la deuda en pesos, porque lo que pone presión a los tipos de cambios financieros, si ha contado con liqui, MEP o Blue, es que algunos fondos o ahorristas mayoristas se vayan de las LELIQ y presionen al dólar. Entonces, ser exitoso ahí podría detener que el dólar siga creciendo y que el plazo fijo, por ende, siga siendo un buen negocio y que la tasa que vos obtengas te resulte atractiva para quedarte ahí. Eso es clave. Si eso no pasa, por un lado tenés una escapada al dólar financiero importante y por otro lado, si el Banco Central no logra financiarse con esas letras de tesorería, va a tener que salir a emitir, con lo cual también tenés una escalada inflacionaria por el lado monetario de la inflación. Así que ese rompecabezas se traduce, te diría, básicamente con ser exitosos a la hora de renovar la deuda en pesos. Y este es un tema muy importante, ¿no? Donde algunos de ambos lados de la grieta juegan un poco con fuego, porque me parece que esto de avivar teorías del tipo, sí, que si se reperfila, que si se defoltea o qué sé yo, en este contexto me parece sumamente peligroso. Creo que es posible, si vos te fijás el dólar contado con liqui en el último año creció muy poco. También va a depender cómo evolucionen las reservas en el segundo semestre. Yo creo que el panorama no es tan pesimista porque se liquidó poca soja en el primer semestre comparativamente, a pesar de que las exportaciones no fueron bajas, pero eso fue gracias a los precios. En el segundo semestre debería haber más liquidación de soja comparativamente a otros segundos semestres. Y eso podría ayudar a que en el Banco Central las reservas no estén tan limitadas. Y parecería también que hay una gestión entrante de Scioli donde le va a poner doble mirada a qué cosas habilita para pagar o no con el tipo de cambio único del Banco Central. Entonces, la conjunción de todo eso puede hacer que esto, que parece muy ambicioso, sea cumplible, pero la clave es que se pueda renovar la deuda en pesos. A ver, Roberto Kachanowski. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, a ver, para la pregunta concreta es... No, si vos ves el escenario base, que palabras más, palabras menos, es lo que dice Guzmán, cuando le pone tope 62 a la inflación, en realidad está pensando en 70, 75, una economía que se estanca y que no vuela por los aires porque no se disparó la brecha cambiaria, es decir, que el dólar libre va por detrás de la inflación y la tasa de interés. Si tomás el promedio mensual de la tasa de inflación de los primeros 5 meses de este año y obviamente suponés que no aumenta pero no baja, estás volando la tasa de inflación anual del 83-85%. Ya ahí, ese sería el piso del cual estás partiendo. Ahora, eso es sin ajuste del tipo de cambio oficial, o sea, porque convengamos que el tipo de cambio oficial está atrasado respecto a la evolución del tipo de cambio, es hace 2 años, más el ajuste de las tarifas de los servicios públicos.
Con lo cual ahí que llegues a 3 dígitos anuales de inflación no me sorprendería. Agregarle otro dato. Estuve viendo los números, el adelanto de los números fiscales del mes de mayo, y de nuevo se disparó la inflación, el déficit. Sin incluir los intereses de la deuda, estás teniendo un 180% de aumento del déficit primario en mayo respecto a mayo del año pasado. Mirá los números del Banco Central y habían cancelado adelantos transitorios de una pirueta que hicieron el 31 de mayo y ahora volvieron a emitir. Entonces, ¿qué tenés? Ahí tenés un flanco fiscal en el cual el gasto está subiendo por arriba de la tasa de inflación. O sea, la inflación no les está licuando el gasto público. No están haciendo la gran dualde, para ponerlo de esta forma. O sea, el gasto está creciendo en términos reales. El déficit fiscal crece en términos reales, con lo cual vas a tener que emitir, y tampoco tenés tanto crédito interno en pesos como para financiar el déficit. De manera que vas a tener la combinación de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Huida del dinero por parte de los agentes económicos. Hoy la gente no quiere retener pesos en el bolsillo. Y esta jugada, tasa versus dólar, te doy tasa, dame dólares, que ya lo vimos en varias oportunidades. Esto fue con el Martínez de Oz, con los valores nacionales ajustables, en el plan primavera, cuando tenía los depósitos indisponibles. No es las LEVAX en la época de Cambiemos. Es lo de siempre. Te subo la tasa a ver si te quedas tranquilo un tiempo en dólares para contenerlo artificialmente. Ahora la pregunta es, el Banco Central sube la tasa de interés. Esto es para las LELIQs, obviamente, y los pases netos. ¿Con qué va a pagar esos intereses? Con más emisión, con más emisión. Claro, o con más, con más emisión o con más deuda, que ya la tenés. El stock de deuda en LELIQs y pases netos son 6 billones de pesos. Para que la gente tenga una idea, es más que todos los pesos que están circulando, la base monetaria que conocemos los economistas. Entonces ahí tenés un combo que realmente, a mí me parece que los números que está presentando Guzmán son, a ver... No, por eso lo que te preguntaba, Roberto, por eso es lo que me interesaba contrastar. Todos vemos esos desequilibrios evidentes y que en algún momento, si vos no pegás la vuelta, reconstituís la demanda de dinero, empezás a desacelerar la tasa de interés, que vaya para abajo junto con la inflación, esto termina mal. Lo que te preguntaba es si vos ves que este escenario que sepulta electoralmente al gobierno, es decir, tenés 75% de inflación, quedó sepultado el año pasado con 50 y pico % de inflación, tener 70 y pico está sepultado desde el punto de vista electoral. Pero la pregunta es si ese escenario es un escenario estable. El interrogante es básicamente que, a diferencia de otros escenarios de crisis total, el más típico del finales de los 80, es que hoy tenés un ingreso récord de dólares. Nunca la Argentina ha tenido el ingreso de récord de dólares que tiene por la cuenta comercial, por el sector cerealero. Y también tenés un acuerdo con el fondo, y el fondo está totalmente dispuesto a refinanciarte, obviamente, los vencimientos con el propio FMI y a tirarte alguna posibilidad de algún financiamiento cortito, como lo hizo con los DEG o lo puede hacer ahora con organismos multilaterales. Ese es un cambio drástico respecto a otros momentos. Espérenme un segundito, porque tengo el móvil ahí en Mar del Plata y está saliendo el intendente de Mar del Plata. Ahí está Adrián Mauchi. Adrián. Maxi Montenegro, estamos en vivo. Prometió el intendente Guillermo Montenegro, que se retira de la sala velatoria. Prefiere no dar declaraciones, vino a acompañar a la familia. Le pedimos si podía hablar un momento, nos dijo ya hablé, di las condolencias. Obviamente él espera poder tener una respuesta de justicia, pero bueno, no quiso dar declaraciones. Se hizo presente en el lugar, claro, Adrián, acompañado también por la titular de Desarrollo Social, Vilma Bragiola. No, es un caso, este fin de semana, está claro, Adrián. Ahora volvemos a hablar un poquito qué pasa con los números ahí económicos. Es un caso conmocionante para Mar del Plata, porque Mar del Plata estaba con el tema del movimiento turístico y demás, y la verdad que ha sido tan brutal este caso y tan impactante que, bueno, que obviamente ha generado una conmoción enorme en toda Mar del Plata, ¿no? Que, insisto, está muy movida con todo el turismo dando vuelta.
Vuelvo y cierro con Antonio Aracre y con Roberto Kachanowski. No sé si entendiste la pregunta, Roberto, si aún en este escenario hay posibilidad de estabilidad o no llegan al año que viene, no llegan a agosto y se le dispara la brecha cambiaria y detrás de eso una devaluación y detrás de eso una inflación de 3 dígitos. Es que, a ver, vamos a ponerlo de esta forma. La demanda de dinero, o sea, cuánto la gente se quiere escapar del peso, ¿no? Que es un ingrediente que no lo podemos determinar con anticipación. Toda política económica tiene que tener respaldo político. Hoy en día tenés un lío bárbaro dentro del mismo gobierno y un gobierno que está medio como desconcertado, que no sabe para dónde ir. Entonces, es muy difícil imaginar que genere la confianza como para que subiendo la tasa de interés vos logres que la gente no se te vaya al dólar en algún momento. O sea, cuando perdés credibilidad, no hay tasa de interés que te compense el riesgo de quedar en pesos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, no es una cuestión de hacer números y con eso resuelvo todo. No, está Acá claro. juegan mucho las expectativas. Está claro lo que vos decís, el tema del respaldo político, si vos tenés, como dice Aracre, bomba de fragmentación dentro del propio oficialismo y se está esperando a ver qué dice Cristina. La última vez que habló Cristina, en Tecnópolis hubo una crisis política y económica dentro del gobierno. Salió volando por la ventana Culfas y detrás de eso estuvo el desarme de posiciones en pesos, que no se sabía si era la interna con el sector de energía y demás, y detrás de eso una ampliación de la brecha cambiaria. Antonio, no sé si querés... Muy breve. Sí. Te diría, el déficit fiscal de Argentina cuando lo medís con respecto al PBI, la deuda con respecto al PBI, no son números alarmantes, Maxi. En el fondo, Argentina tiene un problema de credibilidad porque defaulteó muchas veces la deuda y un problema político donde los principales líderes no se ponen de acuerdo sobre qué hacer en el mediano plazo con la Argentina. Eso repercute en las variables financieras. Pero Argentina no tiene una situación macroeconómica tan grave como para que estemos pensando en una crisis, y eso te lo demuestra, como vos dijiste hace un ratito, no hay gente en la calle mayoritariamente generando una situación de descalabro. Hay, sí, piquetes, marchas, disconformidades, pero no es una situación cuya tensión vaya a generar alguna situación políticamente muy compleja. Todos los países del mundo desarrollados tienen déficit fiscal, tienen deuda mayor que la Argentina y no atraviesan una crisis como la nuestra. Nosotros tenemos un problema político grave y un problema de credibilidad o de falta de credibilidad sostenida en el tiempo. Si logramos resolver eso, podremos aventar una crisis mayor. Maxi, si me permitís, porque en realidad los números fiscales son complicados, ojo, porque ahí hay algo que se llama cuasi fiscal, que ahí tenés por lo menos 3 puntos y pico más. Ahora, el déficit en sí, la pregunta ¿es complicado o no? Y la pregunta es, ¿podés financiarlo? Para eso tenés que tener crédito interno o crédito externo o margen para aplicar el impuesto inflacionario o subir impuestos. Y yo no veo que ninguna de esas 4 cosas estén disponibles para el gobierno. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? O sea, me parece que un déficit fiscal de 3, 4 puntos del Producto Bruto primario más los 3 puntos del cuasi fiscal te hacen 6 o 7, no, y sin financiamiento yo te diría que me preocuparía. No, y además lo que le pasó al gobierno es que a un año de las PASO no tiene dólares en las reservas. Si tuviera 10.000 millones de dólares de reservas netas, y bueno, sale a vender y esteriliza. Quiere decir, con cada vez que vendés dólares sacás peso de circulación, y eso es lo que hizo Cristina, digamos, para estabilizar medianamente la brecha y llegar al año que viene. Sin dólares en las reservas, si no acumulan dólares en las reservas, en cualquier momento se van a la banquina. Es decir, estamos diciendo que estacionen en un escenario, en un garage, que a Cristina le cae muy mal, porque es un garage donde perdés la elección. Estaciona el 70% de inflación, 75%, y está sepultado políticamente. Ahora, lo que decimos es, ojo, que para estacionar ahí todavía tenés que hacer cosas, porque Maxi, venís con el auto complicado. Vos venís viajando con un aumento del gasto público por arriba de la tasa de inflación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Está en más o menos el 80 y pico %. Tenés la curva a 200 metros y Cristina te dice, acelerá, vamos a 150 kilómetros por hora, ponelo a 250. Te vas a pegar, o sea, eso es lo que te hace pensar que las expectativas no pueden cambiar. No, pero por eso es la discusión que hay en este momento. Si logran estacionarlo y que se arregle el que viene,
o si en el medio, claro, o si en el medio hay algún tipo de accidente que genere desequilibrar esta estabilidad muy precaria. Kachanowski, gracias, como siempre muy amable, Roberto Kachanowski. Ahora volvemos con Antonio Aracre. Voy a Córdoba, porque ahí está Belén Bianchi. Fin de semana largo, decimos, hay muchos pesitos dando vuelta. Y también hay mucha revancha del consumo post-pandemia, digamos, la gente sale, y sobre todo ciertos sectores sociales que están moviendo mucho el turismo interno. Belén. Maxi, buenas tardes para vos y para todo el equipo. Bueno, así es. Terminando, podríamos decir, este fin de semana extra largo y que ha generado mucha sorpresa, ¿no? Porque si bien ya se esperaba que llegara el turismo a la provincia de Córdoba, hasta el día jueves hablábamos de un 75% de nivel ocupacional, al menos en la localidad de Villa Carlos Paz, y hoy, Maxi, podemos decir que ya ha superado el 90% y que hay mucho consumo también de parte de los turistas, ¿no? En algunos casos hablamos también del turismo gasolero, aquel que por ahí no salía tanto, que no gastaba tanto, a lo mejor estiraban más en días, pero con menos consumos. En este caso, con un promedio de pernotación de 3 noches y un gran consumo, como dijimos recién. Más que nada las reservas fueron completas, en principio, en aquellos hoteles 4 estrellas, en aquellos que estaban alrededor de 15.000 pesos, 12.000 pesos la noche, al igual que también en casas y departamentos. Voy a girar la cámara, Maxi, así hacemos un recorrido para mostrarte cómo está Villa Carlos Paz en este momento, disfrutando de un día soleado a pleno, 19 grados. Vemos ahí la gente que, por más que esté fresco la mañana, mira, está optando por las cervezas. Ahí vemos una mesa, vemos otra mesa ya que también dejó cervezas. Seguimos haciendo el recorrido. Qué lindo, Belén. ¿Quién quisiera estar ahí en Carlos Paz? Cualquier horario, ¿no? Para desayunar o almorzar. Sí, totalmente, Maxi. De todas formas, estamos hablando de Villa Carlos Paz, pero también hay que decir que la provincia de Córdoba estuvo en un 80% de nivel ocupacional, como también en otras localidades turísticas, ¿no? Villa General Belgrano, La Cumbre, Altagracia. Realmente se ha visto ese movimiento turístico, creo que a nivel nacional, pero bueno, por lo menos mostrándote un poco acá de lo que es Córdoba y de lo que se diferencia de a lo mejor un lunes sin fin de semana largo y sin temporada, ¿no? Claro, no, pero mucho movimiento, ¿no? Para un feriado ahí en Córdoba. ¿Qué es lo que sale en este mediodía ahí en Córdoba? ¿El chivito? ¿Qué es lo que se come ahí en Córdoba, ahí en la vereda? Y el cabrito es el típico plato cordobés, Maxi, ¿no? Es el clásico que por ahí viene uno a buscar. Ayer justamente hablábamos con un parrillero y decíamos, pero ¿cuál es la diferencia, no? De hacer el cabrito o el chivito, como por ahí también lo llaman, y nos decían, es el parrillero cordobés. Eso es supuestamente lo que destaca, ¿no? El cabrito, el plato del cabrito cordobés, uno de los platos más elegidos, que está alrededor de los 2.200, 2.800 pesos. Si optamos por la carne, ¿no? Pero por supuesto que si vamos a hacer un promedio de un plato por persona, estamos hablando entre los 1.500 y 2.000 pesos por persona. Precio que se mantiene igual a la temporada de verano pasada. Belén, esperamos un segundito porque lo sumo a Sebastián Pesati para que nos dé un panorama de lo que ha pasado en el turismo interno en este fin de semana largo. Sebastián, gracias como siempre. Bueno, ¿cómo estuvo el fin de semana largo? Venimos viendo, creo que lo hablamos también con vos, que hay dos segmentos de la población, ¿no? El ABC1, que tiene todo copado, ¿no? Desde Tandil hasta Mar del Plata, pasando por Salta o Bariloche, los hoteles de esa categoría y la gastronomía de esa categoría está todo a full. Y bueno, después hay buena ocupación cuando vas bajando en la escala social, pero no tan importante como es en las categorías más altas, ¿no? Sí, Maxi, a ver, eso primero lo vemos cuando vos marcás esa diferencia en cuanto al poder adquisitivo, la ocupación que ha tenido los vuelos saliendo desde Aeroparque de Ezeiza para los vuelos domésticos. La ocupación estuvo casi al 100. Los principales destinos a los que uno accede vía aérea, como son Córdoba, Mendoza, Iguazú, totalmente colmados, tanto desde la parte aérea como desde la parte hotelera. Pero también se ve un movimiento turístico muy importante, bueno, dentro de la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia en cuanto a población. Muchísimo tráfico hoy en Ruta 2
con los turistas regresando desde la costa atlántica. El clima acompañó, lo cual eso empuja mucho, pero cuando vos mencionás este tema de el poder adquisitivo, bueno, el turismo en Argentina también tiene ese abanico muy amplio, que es que podemos tener posibilidades a nivel turístico para todos los bolsillos. Convengamos que en Mar del Plata, por ser un ejemplo, este fin de semana largo se estima que va a estar más o menos entre un 75 o un 80% de ocupación, pero se da lo mismo que marcaban recién en Villa Carlos Paz. Mucha ocupación en los segmentos, digamos, de alta gama, hoteles 4 y 5 estrellas, pero también una plaza turística que brinda posibilidades para todos los bolsillos, porque también tenemos departamentos de un ambiente, de dos ambientes, hotelería 2 y 3 estrellas. Totalmente. Sebastián, gracias, muy amable. Ahí está Sebastián Pesati. Cierro con vos, Belén, de ahí desde Córdoba. Bien, Maxi, bueno, ahí haciendo la última recorrida, como decíamos recién, de este último fin de semana, con gran afluencia de la provincia de Santa Fe y de Buenos Aires, cosa que se viene repitiendo ya hace años, ¿no? Pero en este caso, hoy lunes feriado, mucha afluencia también del interior de la provincia de Córdoba, que salen, por supuesto, a recorrer y más que nada a aprovechar también de las temperaturas cálidas, porque te anticipo, Maxi, que a partir del miércoles empieza a bajar la temperatura y hay probabilidades de nieve para Villa Carlos Paz el día miércoles. Así que, bueno, otro de los acontecimientos que seguramente también atraerá al menos al turismo del interior de la provincia. Belén, gracias, muy amable. Está Adrián Mauchi ahora en la terminal, ahí en el regreso de Mar del Plata. Muy movida la terminal de Mar del Plata. Adrián. Mucho movimiento en la zona de la terminal, ya se fueron la mayoría de los turistas tempranito en este día lunes, pero atención porque es un récord histórico desde que existe este fin de semana extra largo, desde el 2016 a la fecha, no hay registros de la cantidad de gente que vino a Mar del Plata. Supera los 150.000 turistas que arribaron a La Feliz durante esta semana, es realmente un récord, algo muy bueno, se compara, te diría, como algún fin de semana largo de noviembre. Eso nos pueden confirmar, es algo muy bueno, hasta casi comparado con el fin de semana largo, por ejemplo, de diciembre. Pero claro, la diferencia es que estamos en invierno casi ya, que comienza mañana, pero un fin de semana XXL que dio muy buenos números a Mar del Plata, 80% del promedio de reservas, los hoteles de 4 y 5 estrellas trabajando al 100%, el sector gastronómico también trabajó muchísimo todos estos días. Lo mismo ocurrió con el sector comercial por las ventas del Día del Padre, así que números muy, pero muy positivos para este fin de largo para La Feliz. Adrián, gracias, muy amable. ¿Cómo se entiende? A ver, ¿cómo explican, digamos, el movimiento de, bueno, mucho movimiento en el fin de semana largo, en el turismo? Nosotros venimos contando, yo creo que hay dos segmentos de la población. Una recuperación importante, el consumo desde agosto del año pasado, pico en el verano, y después empezaron a separarse los caminos, ¿no? Vemos que hay sectores que siguen en muy alto nivel de actividad y hay otros sectores consumo básico que se está cayendo, desacelerando, consumos esenciales de sectores más clase media para abajo, ¿no? Eso lo muestran los datos ya desde mayo de autoservicios, de supermercados independientes y demás. Es un poco como vos decís, vos recién hablabas de ABC1, yo creo que un segmento del C2 hay, o sea, un segmento de la clase media, lo que habitualmente ubicamos ahí, que todavía tiene un buen poder de consumo, donde la crisis no se siente, donde todos estos fenómenos de sufrimientos vinculados a la inflación no pegan. Y después tenés un segmento de la clase media que muy importante, muy grande, que bueno, que está con una economía en ajuste. Vos recién presentabas los efectos derivados del aumento de tasas y yo pensaba los endeudados, que también es un fenómeno y es un problema en los barrios de clase media, pero también en los barrios de clase baja. Y después tenés un segmento que está, te diría, absolutamente desprendido, un tercer segmento totalmente desprendido de, digo, si el país crece o el país decrece,
tiene un desenganche funcional en sus condiciones cotidianas de existencia, ¿no? Entonces te diría, últimamente se habla mucho de 2 Argentinas, yo creo que son 3 Argentinas. Una donde los movimientos del país impactan fuertemente, otro donde no hacen mella y otro donde la crisis prácticamente no se siente. Sí, me parece que es una muy buena descripción. Con un 20% de la población que se mueva en los centros turísticos, vos llenás prácticamente todo y parece que estuviéramos en un país rico, pero realmente no lo es, ¿no? Vamos hablando de la tanda, cuando volvamos vamos a hablar un poquito de qué está pasando con los costos de los créditos, qué pasó en el fin de semana del Día del Padre. Brenda, tenés la información de Cristina ahora en un rato, a las 4 de la tarde, mucha expectativa en Casa de Gobierno. Sí, muchísima expectativa y también algo de temor, ¿no? Por lo que pueda llegar a pasar con su discurso. Tanda y ya volvemos. Bueno, atención, reunión Pelle-Guzmán, importante para ver el tema de los dólares en la Reserva del Banco Central. Claro, mensajes de parte del presidente del Banco Central, el ministro de Economía, a empresas, a bancos, a inversores, de que en la Argentina no va a haber una devaluación. El mensaje a las empresas, mira, vamos punto por a las punto, placas. El mensaje a las empresas es que no, a las empresas industriales sobre todo, que no van a faltar dólares para traer los insumos desde el exterior. Esto es, después de la designación de Scioli ahí en desarrollo productivo, de distintas versiones de que podría haber justamente un super cepo. Bueno, el gobierno salió directamente a decirle, esto le dijo el Banco Central, a las empresas de que van a tener dólares para los insumos. Hay temor justamente dentro del Banco Central a que si se instala esta idea de que van a faltar divisas para producir, se dispare todavía más los precios. Entonces salieron justamente con ese mensaje a las empresas. Otro, que no va a haber devaluación abrupta. Es posible, esto lo adelantamos acá, de que se acelere lo que se llama el crawling peg, las mini devaluaciones diarias a pedido del FMI, justamente porque el Banco Central no está comprando dólares para las reservas. Hay un pedido a las empresas, esto de parte del Banco Central, para que no salgan a liquidar bonos en pesos que tengan, que los preserven, de que no va a haber ningún tipo de default, ni reestructuración, ni reperfilamiento, porque entienden desde el Banco Central de que si las empresas se suman a esta ola de ventas que vimos hasta la semana pasada, bueno, el contado con liqui, los diversos dólares alternativos pueden llegar a seguir subiendo y agrandarse la brecha, con la complejidad sobre todo de no poder sumar más reservas. Ninguna empresa se va a quedar con los bonos en peso, porque Guzmán o Pelle, que no se sabe si siguen el mes que viene, le diga que no venden. Lo que sí es cierto es que todos esos vencimientos que decimos que hay de deuda, el 25% está en manos privadas, Fondo Común de Inversión o empresas privadas. El resto está en manos de los bancos o aseguradoras, que lo van a refinanciar, porque ahí sí hay mucha regulación por parte del gobierno, y en manos del Fondo de Garantía del ANSES. Pero bueno, 25% del total de la deuda en pesos, vencen 3 billones de pesos de acá a diciembre. Bueno, el 25%, bueno, que son 800.000 millones de pesos, son 4.000 millones de dólares, no tenés reservas. Cualquier cosa que no te refinancien y que eso se desarmen esas posiciones de bono, presionan sobre la brecha cambiaria. Pero nadie se va a quedar en un bono en peso, una empresa grande, mediana, pequeña, lo que fuera, porque Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, le dice no vendan los bonos. No, lo que pasa es que en simultáneo con ese pedido, lo que les dice es que va a haber más controles al mercado del dólar alternativo. Entonces, si lo que les está diciendo es no vendan los bonos, no vayan a dolarizar el contado con liqui o al MEP, porque los estoy mirando. Entonces, esa es un poco la cuestión. Y por último, la única forma de que no vayan es porque le digan, mirá, si vos vendés los bonos no te vendo dólar oficial que te estuve dando hasta ahora. Es el único atractivo para las empresas que le sacaron toda la reserva del Banco Central al dólar de 100 pesitos. Es decir, que le diga, bueno, si vos vendés bonos en pesos no podés acceder al MULC, no podés acceder al tipo de cambio oficial. Qué sé yo, no sé. Y la otra es que mañana Guzmán tiene una cita con los bancos nacionales y el miércoles con los bancos extranjeros para pedirle justamente que con este vencimiento de más de 500.000 millones de pesos el martes que viene, bueno, que vayan ahí justamente a refinanciar. Mañana y pasado reuniones entonces de
Guzmán con los bancos. Mientras los bancos no le corran los depositantes en pesos, van a renovar toda la deuda en pesos. El problema que pueden llegar a tener los bancos es que te corran los depositantes en pesos y bueno, ahí habrá que subir todavía más la tasa de interés para retener a los depositantes. Por ahora eso no está pasando, no están corriendo los depositantes en pesos. Ahora va a contar Brenda, ahora en un rato a las 4 de la tarde, cómo es el acto de Cristina. Hay mucha expectativa en el gobierno por el acto de Cristina Fernández de Kirchner. Está Marcelo Padovani en la avenida Corrientes. Marcelo. Hola Maxi, ¿cómo estás? Estamos aquí sobre la avenida Corrientes, como decís, viendo qué pasa en este feriado Día de la Bandera. Esta es la peatonal, Maxi, porque claro, en feriado también funciona esto como peatonal, al igual que los fines de semana. Estamos viendo el movimiento de la gente. Yo te digo que el fin de semana, ayer estuve acá, Maxi, no se podía caminar por la vereda, y en especial a la noche por los teatros. La gente se ve que decidió para el Día del Padre, que fue ayer, llevar a papá al teatro. Pero ahora es un poco distinto el panorama, si bien hay gente, no hay tanta gente como en el día de ayer. Mira, acá estamos ustedes me dicen, ¿quieren entrar acá a la pizzería? Una de las tradicionales pizzerías de Buenos Aires, que es la Americana. Ustedes me dicen si quieren entrar, podemos hablar con el encargado para que nos cuente cómo va la venta, cómo van los precios en este lunes feriado. Dale, Marcelo. Dale. ¿Entramos? Mirá, vamos a entrar, vení. Vamos a entrar a la pizzería a hablar con Luis, a ver si está Luis. Mira, acá, por ejemplo, podemos mostrar cómo están trabajando, haciendo empanadas. A ver, voy a entrar a buscarlo a Luis. Así, claro, están en pleno trabajo, Están la gente en pleno trabajo. A ver si está Luis por acá. Pasamos. Aquí es una de las pizzerías. Estamos en Corrientes y Uruguay. Prácticamente, a ver, ¿está Luis? Acá viene Luis, acá viene. Mirá, hay bastante gente acá en la pizzería, Se está disfrutando, está fresco. Gracias, Luis, por atendernos. Estamos con Maxi en A24. Se pone el retorno. Luis, contame, ¿cómo va la afluencia de público aquí de clientes aquí en la pizzería? ¿Más que otros días, menos? No, más. Un fin de semana bueno fue. Muy buena gente, mucha gente. De hecho, te fijas ahora que está bastante concurrido el local. Así que bien, vamos levantando de a poquito. ¿Están conformes? Por suerte sí. Quisiéramos más, pero bueno. Viene bien. Maxi, te está escuchando, Luis, por No, simplemente ahí está contando, digamos, que está movido, concurrido el local en este fin de semana. ¿Y en la semana cómo anda? Bien, por suerte bien. Un poco menos que hoy, pero se está trabajando. Bueno, ahí está, ¿no? Lo que hablamos un poquito. Me cuentan que hay un rubro de gastronomía que se está moviendo mucho, que la gastronomía, después de lo que fue la pandemia, y parte del 2021 se está moviendo mucho. Y sobre todo todo lo que está en lugares céntricos, ¿no? Afortunadamente. Sí. Bueno, es un sector que había estado muy golpeado y que se está moviendo mucho hoy. Hay distintas interpretaciones, digamos, que la gente aprovecha, digamos, que en vez de, por ahí el que tiene unos pesitos de más, se da un gusto que antes no se daba. Exactamente. También hay que ver qué pasa en las vacaciones de invierno, porque quizás es la posibilidad de irse ahora por no poder irse en vacaciones de invierno, pero este número es números prepandemia. Exactamente. Y claro, hay unos mensajes que me llegan al Instagram donde dicen que el sur estuvo un poco más flojo respecto al resto del país en términos turísticos. Marcelo, gracias, ahí se está moviendo. Mirá, mucha gente en esta hora, ahí en Avenida Corrientes. Sí. Bueno, 4 de la tarde, Brenda, Cristina, mucha expectativa puesto por lo que pueda decir la vicepresidenta. Exacto, mucha expectativa en la Casa Rosada por lo que va a decir justamente la vicepresidenta Cristina Kirchner, que va a estar desde las 16 en el predio de la estación en Avellaneda, municipio que conduce Alejo Chornobrov, me lo anoté especialmente, pero que en realidad es conducido en las sombras por el actual ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi, que estaba alineado con Cristina Kirchner, parte del Instituto Patria, y que ahora estaba últimamente alineado más con Alberto Fernández y ahora parece volcarse de nuevo hacia Cristina Kirchner como otros dirigentes de cara a la próxima elección donde tienen que como cuidar sus territorios. Con respecto al discurso de Cristina Kirchner, bueno, se espera que continúe en la misma senda de los últimos discursos, es decir, con fuertes
fuertes críticas a la economía y al manejo económico de Martín Guzmán. En este caso va a estar con la CGT, de hecho va a ser en el marco de un plenario de la CGT de los trabajadores, de Hugo Yasky, que va a estar también ahí y que en los últimos días ya estuvo adelantando, no lo que va a decir Cristina Kirchner, sino ciertas ideas que pueden llegar a dar la pauta de por dónde va a ir este acto de la vicepresidenta, es decir, de nuevo con el tema del poder adquisitivo, que la plata no alcanza, y con algunos proyectos, en particular el de renta inesperada, digamos que tienen que ver con que la paguen los más ricos, ¿no? los que mayor poder adquisitivo tienen. Así que bueno, se espera un discurso crítico y en la Casa Rosada, bueno, vuelvo al principio, ¿no? En estos días Alberto Fernández estuvo muy locuaz, salió en varios medios, digamos, ya es muy difícil saber qué dijo, en qué momento, pero de alguna manera parecería que le estuvo respondiendo a la vicepresidenta por adelantado, ¿no? Defendiendo su propia gestión por adelantado, hablando de economía en diálogo con Página 2, una entrevista que salió el domingo, en Radio 10, el día anterior, hoy de nuevo, esta mañana. Estuvo en el CCK diciendo, bueno, hay algunos que quieren marcar que nuestro rumbo no funciona. Bueno, todas estas declaraciones para mí tan locuaces y tan seguidas marcan por ahí que el presidente está marcando un poco la cancha antes de que Cristina vuelva a marcarla después de lo que pasó en la crisis después del aniversario, el centenario de YPF. Sí, ahora vamos a hablar un poquito de eso y le voy a preguntar a Gila qué se espera, digamos, un poco de Cristina. Yo creo que Cristina le acercó un informe a Roberto Feletti, el exsecretario de Comercio, y que es uno de sus hombres de confianza hoy. Ahora voy a contar de qué va, pero hay dos cosas que Cristina no va a soslayar. Una es el tema de las reservas del Banco Central, lo viene diciendo desde Chaco, después en Tecnópolis y lo va a decir hoy. Es decir, está muy enojada con la situación de que no hay dólares en las reservas. Y es más, está con una visión de que Guzmán y el Ministerio de Economía, la corrida que tuvieron la semana pasada, porque la gente se dio cuenta, los inversores se dieron cuenta de que le dan papelito cada vez más pesito dando vuelta con la refinanciación de la deuda y no hay dólares en las reservas del Banco Central. Y el otro tema es la suba de la tasa de interés, que es una medida que es inexorable, es la ley de la gravedad en una situación que tenés corrida cambiaria, pero es un tema que desde el kirchnerismo más duro critican, no Feletti, que considera que obviamente hay cosas inexorables, tenés una corrida, tenés que subir la tasa de interés, pero el kirchnerismo más duro considera que el gobierno va a un enfriamiento de la economía para que no se les desbande el tipo de cambio. Digamos que la opción hoy es o se enfría la economía o se calienta el dólar, que es lo que plantea un poco Guzmán, y que eso termina en una situación compleja para un gobierno de tener 70% de inflación y una economía que va hacia abajo, que en algún momento pega a la vuelta. Vamos volando a una tanda y ya volvemos, vamos a hablar también del tema gasoil. Ojo que sigue el faltante de gasoil y es algo que llama mucho la atención en todas las provincias, ¿no? Y precios del gasoil ahora van a escuchar. Salió el titular de la Sociedad Rural a decir que hay provincias donde se está vendiendo arriba de los 300 pesos el litro de gasoil. Tanda y ya volvemos. Bueno, atención, ¿qué está pasando con el tema gasoil? Claudio, dame un título y voy con lo que está sucediendo en el interior del país. Bueno, continúan los faltantes a pesar del anuncio del mayor corte justamente del gasoil con biocombustibles. El presidente de la Sociedad Rural dijo que la situación es muy grave en distintas provincias, que de hecho es de tan grave, los precios se siguen disparando. El litro de gasoil no cuesta 165 pesos el premium como se anunció la semana pasada para aquí, para la Ciudad de Buenos Aires, sino que en algunas localidades, como en la provincia de Corrientes, por ejemplo, está el litro arriba de los 300 pesos y en Tucumán cerca de los 250. En Tucumán... Mira, justo tengo a Eduardo Reynoso, que es presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Tucumán, y está el ingeniero también Alberto Garibaldi. Ahora vamos a hablar con él un poquito de cómo es este tema de corte con biocombustibles. Reynoso, ¿qué está pasando en Tucumán con el transporte de carga y con la disponibilidad de gasoil? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, te comento, acá en la provincia recién terminó una asamblea donde se confirmó entre todos los afiliados a la protesta a partir de las 0 horas por el abastecimiento y por el precio del combustible, ¿no? Nosotros acá en la provincia
el precio de pizarra de YPF es de 139, 140 pesos, mientras que en Capital Federal es 115, 119 pesos. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es un país federal, el federalismo, que el mismo precio que se consigue el combustible en Buenos Aires, conseguirlo acá en Tucumán y en toda la región, porque eso nos está llevando a no ser competitivos con nuestras tarifas. Acá en la provincia, el gasoil de 139 de YPF se consigue hasta 100 litros, 150 litros. Querés llenar tanque y bueno, ya te cobran 200, 230 pesos. Entonces cada vez se hace más incompetitivo la tarifa, entonces no podemos trabajar, ¿no? Claro, no, acá el precio de lista de pizarra es el precio que se consume para llenar los tanques, para todo tipo de transporte. Allá están hablando de un precio del gasoil arriba de los 200, 230 pesos. Por eso digo, llama mucho la atención, digamos, hubo un aumento ahora la semana pasada del 12% en el precio del gasoil, va ya casi 50% de aumento en lo que va del año del precio del gasoil, pero es el gasoil oficial. Después el gasoil blue, que es el que se termina vendiendo en Tucumán, en Salta, en Chaco, en muchas provincias que están con faltante, incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires, está arriba de los 200 pesos. Así es, acá en la provincia vos querés llenar los tanques y tenés que pagar 230 pesos el litro de gasoil. Imagínate, nosotros trabajamos con una tarifa sobre un gasoil, sobre un costo de 110 pesos. Entonces, cuando queremos transferir la nueva tarifa a nuestros clientes, no la están aceptando. Entonces, bueno, como la tarifa es una oferta y demanda, no quedó otra de manifestarse ante el gobierno nacional para tratar de consensuar y tener un país federal y conseguir tanque lleno al mismo precio que se consigue. ¿Le dieron alguna respuesta, Aires, ¿no? ¿Le dieron alguna respuesta de cuándo puede haber ya una normalización del suministro? No tenemos una respuesta oficial, digamos. Lo único que sí, el gobernador de la provincia hizo una gestión hace 10, 15 días y bueno, que iba a aparecer el combustible paulatinamente y hecho. Va consiguiendo el combustible paulatinamente, pero, como te dije, en 100 litros, 150 litros, querés llenar los tanques, tenés que pagar 230 pesos. Y nos deja fuera de competencia al transporte terrestre, ¿no? Bien, Reynoso, gracias, muy amable. Vamos a hablar también con el ingeniero Alberto Garibaldi, que es experto en biocombustible. Ingeniero, gracias por atendernos, muy amable. Dos cosas quería hablar con ustedes. Cuando la semana pasada se anunció que se aumentaba el corte con biocombustible de naftas y gasoil, salieron las petroleras a decir primero que iba a aumentar el precio y después dejaron trascender que podía haber problemas en el invierno con los motores. ¿Eso tiene algún tipo de asidero empírico? El asidero que tienen es un asidero puramente económico, nada más. O sea, ellos ven afectados sus intereses, porque obviamente cada litro de biodiesel que se comercializa es gasoil que no se vende. Pero esto es una cosa que ya viene de hace un montón de años y siempre van a encontrar algo como para decir sí, pero... Por empezar, les cito un breve ensayo que hicimos en la ciudad de Rosario, con la flota municipal, con 400 y pico, creo que eran 450 unidades, hace un par de años, o sea, no estoy hablando de hace mucho tiempo, en el cual comenzamos usando mezclas de bajo contenido. Le digo bajo contenido 25%, acá estamos hablando del 10, del 12, ¿no? Para generalizarlo. Y con ese contenido del 25% vimos que no había absolutamente ningún problema. Empezamos a subir, bueno, se lo hago breve, terminamos en 100%, usando biodiesel puro, sin hacerle absolutamente, y quiero ser categórico en esto, sin hacerle absolutamente ningún tipo de modificación a los motores de esas unidades, que había un montón de marcas,
con biodiesel puro se recorrieron varios millones de kilómetros y no hubo ningún problema. Bien, eso es importante para llevar tranquilidad, ¿no? Porque vos, Claudio, contaste, y es el tema que mucho llevó preocupación, si el mayor corte con biocombustible podía generar algún problema en los motores en este invierno. Eso es lo que te habían dicho las petroleras. Claro, que justamente llevarlo al 12,5%, ese corte, podía llevar esos problemas en los motores, incluso en el invierno, algún tipo de congelamiento para en los días más fríos, con lo cual... Bueno. Ahora ahí está respondiendo el ingeniero que es experto en el tema de que esto es más lobby económico que realidad desde el punto de vista técnico-mecánica. Pero no tenga ninguna duda de que es así. Aparte, cuando uno esgrime algún argumento técnico, del tipo que sea, tiene que tener la responsabilidad de disponer del sustento, el sustento experimental, el sustento técnico, hecho en base a métodos y procedimientos, que le permite decir, bueno, 2 más 2 es 4. Yo acá le digo, el biodiesel no pasa nada, y mucho menos con esos porcentajes. Y de nuevo, 2 más 2 es 4, no es ni 3 con 9 ni 4 con 1. Quedó claro. Ingeniero, una pregunta más. ¿Cuándo cree que se puede normalizar este tema del gasoil y si el mayor corte con biodiesel puede de alguna manera apurar la normalización del suministro? Esa respuesta no se la puedo dar yo. Yo le puedo dar una respuesta técnica netamente. Le puedo asegurar de que funcionando, inclusive con biodiesel al 100%, no hay problema. Y le cuento que no son ensayos hechos solamente aquí. En Uruguay hicimos un procedimiento muy grande con la parte gubernamental, digamos, de validar el biodiesel, se validó. Acá hicimos ensayos con flotas de camiones. En fin, hace 15 años que estamos trabajando con biodiesel y es un tema económico, es un tema de intereses, no pasa por otra cosa, técnicamente no. Además, no quiero generalizar y armar lío, pero en el campo, ¿usted sabe hace cuánto tiempo que se está usando biodiesel? El único secreto que tiene el biodiesel es la calidad. Y de acá de Argentina se exporta biodiesel al mundo y se exporta biodiesel de primerísima calidad. Mientras que el biodiesel cumpla con las normas que establecen cuál es el parámetro de calidad que debe tener, no hay problema. Y me hago absolutamente responsable por lo que digo. Alberto Garibaldi, 8242535. Ahí está la matrícula de ingeniero. Gracias, ingeniero, muy amable. Ahí estaba el ingeniero Garibaldi contando un poquito de este tema de el biodiesel. Hay un lobby cruzado, ¿no? Y están las petroleras con las provincias petroleras de un lado y el biodiesel y las provincias agropecuarias con sus gobernadores del otro, ¿no? Y el gobierno ha ido de un lado para... ¿Cómo hace el gobierno en general? El de Alberto Fernández ha ido de un lado para el otro en este lobby. Primero accedió al lobby de las petroleras cuando bajaron el corte el año pasado con una ley. En el Congreso se mataron dentro del Frente de Todos y con Schiaretti sobre todo y Máximo Kirchner a favor de las petroleras y ahora en la desesperación fue para el lado del biodiesel para aumentar el corte porque necesita que aparezca el gasoil, porque si no se agravan todos los problemas económicos. Bueno, hablaba de, Brenda, que aparece hoy Cristina y, bueno, todos están viendo la fragmentación dentro del oficialismo, pero también hay mucha mirada puesta en lo que está pasando en la oposición. Gila, vos me decías que estabas terminando una encuesta. ¿Qué pasa con el fenómeno Milei después de lo que ha ocurrido y el posicionamiento de Juntos por el Cambio? Yo digo, Juntos por el Cambio cada vez que trastabilla Milei festeja. Y de hecho parte de los traspiés de Milei están inducidos también por todo el aparato político y mediático de Juntos por el Cambio, que juega muy fuerte, fundamentalmente Larreta, que lo tiene como enemigo a Milei. ¿Qué están diciendo las encuestas? O al revés. ¿Milei lo tiene de enemigo a Larreta? Un poco sí, me parece. Bueno, pero el aparato político Me parece que ahí hay como una cosa de mutua implicación, pero... Digo, yo recuerdo más declaraciones antilarretistas de Milei que declaraciones antimileístas de Larreta, ¿no? Digamos, como escenario público, el ring me parece que es más, que lo ha tomado más de punching ball Milei a Larreta que a la inversa, ¿no? Sí, Larreta, digamos que no juega, Larreta tiene un estilo, digamos, donde juega con todo el aparato político mediático, ¿no? Larreta tiene el principal aparato de financiamiento de la oposición, que es la ciudad de Buenos Aires, y proyecta su campaña política desde la ciudad de Buenos Aires.
Sí, y te diría, en todo caso, Milei es una complicación para todos Juntos por el Cambio, no solo para Larreta, ¿no? Digamos, de hecho, la pregunta de qué hacer con Milei me parece que es una pregunta que no solo se la está haciendo Larreta, sino también se la está haciendo el propio Mauricio Macri o Patricia Bullrich, ¿no? Bueno, Milei no pudo, o sea, en estos últimos 2 meses entró en una curva descendente, digamos, se le disparó un poco la negativa y la positiva también perdió algo de adhesión. Ha tenido una serie de traspiés, me parece que de traspiés, yo te diría, de errores no forzados, ¿no? Porque casi todas las razones que de alguna manera empezaron a generar dudas fueron declaraciones propias no forzadas, ¿no? El tema de la declaración vinculada a armas, órganos, ahora el acompañamiento y la adhesión a la figura de Thatcher, con lo que representa Malvinas también para la Argentina. Entonces, te diría, por un lado, errores no forzados. Una última declaración de Milei respecto a Margaret Thatcher, ¿no? Me siento identificado con Thatcher. Me siento identificado con Thatcher. Y mencionó también otros dirigentes, ¿no? Sí, otro. Del Reagan. Sí, o sea, digo, lo que está diciendo es con los dirigentes del neoliberalismo. Lo que pasa es que, bueno, es poco afortunada en el contexto argentino. El neoliberalismo, digamos, en auge de los 80, digamos. Exacto. Esa corriente. Exacto, esa derecha, ¿no? Digamos. Mucho furor en el mundo. El menemismo acá sería, digamos. El menemismo acá también, bueno, es un gran reivindicación. El tema Lo que pasa acá... es que Thatcher justo es una figura para la Argentina muy compleja porque fue en Malvinas. Exactamente. La que ordenó... Exactamente, la única guerra que tuvo Argentina en el siglo XX la tuvo con Thatcher enfrente, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros estamos viendo es que hay un desgaste de la figura de Milei. Esto no quiere decir que no pueda recuperarse, tampoco quiere decir, o sea, no sabemos si se va a mesetar, si va a crecer, si va a seguir cayendo. Lo que sabemos es que, bueno, viene en una curva ahora un poco descendente a partir de errores no forzados. También se subió al ring, todos le empiezan a pegar, lo que vos planteabas, digamos, o sea, está en el centro de la escena. Y por ahora representa un misterio cómo sigue esto. Yo te diría, la contracara de este Milei que baja, y ahí sí por ahí es 1 a 1, es, bueno, una recuperación en la figura de Larreta, que creció un poco, también en la figura de Bullrich, que creció un poco. De Macri, digo, uno puede mirar que empieza a bajar, o por lo menos que tiene la negativa en el punto más bajo desde que se fue del gobierno, o por lo menos de estos últimos 12 meses, en el margen de error, ¿no? Pero bueno, que es un... Mirá vos, estamos viendo una dinámica en la Argentina que es... Deja que gobierne el otro, que solo se va a desgastar tanto que el que se fue, incluso con una derrota electoral y demás, va a resurgir. Le pasó a la propia Cristina. Bueno, la exoneración, ¿no? Digamos, el perdón. El perdón social. Sí, con lo que viene, el fracaso del que viene es lo que te va a permitir a vos regresar en algún momento o estar competitivo desde el punto de vista electoral. Y puede ser. Algo de eso yo creo que hay, tiene que ver con la dirección que viene teniendo Argentina en materia económica en los últimos años, ¿no? O sea, que va también en una especie de curva decreciente, entonces, digo, esta idea de lo que cabe esperar es mejor. Bueno, me da la impresión de que ese es parte del problema de la política argentina. Por eso te preguntaba el fenómeno Milei, que planteaba algo nuevo. El único que no había gobernado la idea de, bueno, en contra de la casta y los fracasos de la casta política. Sí, pero no es a cualquier costo, y esa Maxi. novedad del cambio. Cambiemos, que se planteó como una cuestión innovadora en el 2015, ya es parte del establishment político. Y sí. O sea, ya está. Mismo que el Frente de Todos, exactamente. Entonces, sí. El que viene de afuera, bueno, pero vos decís que eso hoy está... A ver, la demanda de cambio nítido en la sociedad argentina está. No desaparece con la caída de la imagen de Milei, o sea, eso está. El tema es que, bueno, a ver, hay un problema de ecualización. ¿Qué es lo que se está demandando cuando se demanda cambio nítido? O sea, yo creo que hay una conciencia en la sociedad argentina de que estemos todos armados, que haya un mercado de órganos, es caos, es barbarie. O sea, hay algo ahí que no... O sea, defender a Thatcher es antipatriótico. O sea, hay algo ahí que no termina de cuajar. Entonces, la demanda de cambio nítido está... Sí, está. La interpreta este señor y bueno, yo creo que ahí es donde empiezan a aparecer las dudas y las preguntas.
Muy interesante. Ahora la seguimos. ¿Tenés los datos de qué querés dar, créditos o Día del Padre? Las dos cosas. El Día del Padre, mira, aumento, estuvo en positivo las ventas por el Día del Padre, pero menos de lo que esperaban los comerciantes. Apenas el 1,7% medido en volúmenes, ¿no? Excluido el tema de la inflación, 1,7% más que el Día del Padre del año pasado, con la indumentaria y los celulares creciendo al 7 y al 6% respectivamente, perfumería 4%, electrodomésticos apenas el 1%. Ahí tenés una diferencia respecto de otros días del padre, donde los electrodomésticos, digamos, tenían una importancia mayor. Pero claro, viste, ponerte ahora en medio de cuotas cuando no tenés límite accesible en la tarjeta, los electrodomésticos fueron uno de los rubros que más aumentaron por arriba de la inflación, bueno, hacen que la gente no se volcara tanto a la compra de electrodomésticos y tiraran para abajo el crecimiento de las ventas por el Día del Padre. Es interesante ver lo que dicen los propios comerciantes de CAME, la próxima placa, porque dice, para mejorar las ventas, 6 de cada 10 comerciantes, bueno, o dio alguna oferta, alguna promoción, dio algún descuento adicional sobre los precios que ya tenían, digamos, en distintos rubros fue algo especial porque en general para el Día del Padre o el Día de la Madre suben los precios, no bajan. Bueno, acá tuvieron algunos que hacer promociones para poder aumentar sus ventas. Y después la otra explicación que dan respecto de por qué subió menos la cantidad de ventas por este Día del Padre es que mucha gente se fue, estos días se los tomó por el feriado extra large, se fue a distintos lugares del país, entonces se tomó como eso, como un regalo, y no fueron a comprar ningún bien, sino que el regalo fue el viaje. Eso es lo que explicaron los propios comerciantes. Bueno, y atención con el tema del encarecimiento del crédito. Decíamos, la suba de la tasa de interés no es inocua. Ahí vi que el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, dice, bueno, pero esto no va a impactar en el consumo porque la Argentina tiene solamente el 8% del PBI de crédito. Y es cierto. Y es cierto que la Argentina tiene muy poca profundidad en el crédito, pero vos sos presidente del Banco Central. Vos sos presidente del Banco Central y sabés que cuando subís la tasa de interés, para que no te corran los 4 billones de pesos al dólar, al mismo tiempo hay un sector de consumo, que es el que estamos hablando, que motoriza el consumo. Estamos hablando de 2 millones de personas que son las que tienen, o 3 millones de personas que tienen cuenta bancaria, y son las que al mismo tiempo motorizan el consumo. Cuenta bancaria no del IFE o de jubilados, sino privadas, digamos, directamente en el cuenta sueldo en los bancos. Bueno, eso tiene, de alguna manera, tiene un impacto y sobre todo en el crédito al consumo, en las tarjetas de crédito o en el ahora 12. Bueno, y son las tasas de interés que suben, fíjate, para las cuotas de la hora 3, ahora 6 y ahora 12, hubo un aumento de la tasa nominal del 33 al 42%, pero lo que hay que tomar nota es que el costo financiero total está bastante arriba de ese 42% porque en realidad es del 54%. Venimos de una hora 12 que hasta hace un par de años tenía tasa 0. Después pasó a una Sigue siendo el crédito más barato de esta economía. Pero está claramente, digamos, que hay un costo financiero que hay que sumar al precio del electrodoméstico o el bien que uno quiere comprar. En la hora 18 y la hora 24, el costo financiero total se fue al 65%. Ahí lo veíamos en la anterior placa. Claro. Que también está por debajo de la inflación de este año, pero ojo que para adelante está por arriba de, si la inflación se desacelera al 4% mensual, esas tasas ya son positivas, reales positivas. Y el otro tema es que algunos van a decir, pero yo veo en algunos comercios que sigue habiendo en 3 cuotas o en 4 cuotas sin interés. Pero ahí hay que fijarse el precio. Claro. O el comercio está sacándose encima de un descuento muy grande porque está sacándose encima un producto que de hecho me pasó ayer en un supermercado, sacándose un producto que no está vendiendo, o hay en el precio ya una remarcación que le permite al comerciante hacer el atractivo de, como una cosa individual, no como un programa oficial, hacer 3 cuotas sin interés o 4 cuotas sin interés. Y en los televisores se ve mucho esto porque se tratan de sacar justamente modelos más viejos. Pero atención, y con esto también hay que tener en cuenta, cuando compras en cuotas con la tarjeta a 12 cuotas y el producto no está en precios cuidados, la tasa no es del 54%, la tasa es del
hasta ahora 127%, y va a aumentar porque ahora se va a empezar a reflejar el incremento de la tasa de la semana pasada. Tarjeta de crédito y préstamos personales, obviamente mucho más caro. Tarjeta de crédito también subió fuerte al 53%, estaba en el 48, subió al 57, perdón. Costo financiero total 85%, costo para refinanciar con la tarjeta de crédito, y los créditos bancarios entre 93 y 145% anual, pero estas últimas son tasas de interés que van a aumentar a partir de esta misma semana. Ojo que ya los esas bancos tasas de toman interés nota de lo que están pasó. muy por arriba de los aumentos salariales. Meterse en un préstamo, en un crédito, en esas tasas es un camino de ida, ¿no? Un camino de ida a una situación más difícil. O sea que ya son tasas muy reales, positivas, muy arriba de la evolución de la inflación y sobre todo la evolución de los salarios. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? Tengo un problemita ahí con el micrófono, a ver si lo podemos arreglar. Adrián, gracias. Hola. Antonio, Sí. Dame El problema es mío, un cierre un poquito de lo que podemos ver en los próximos días. Ahí ya te estamos conectando, no te preocupes, Adrián. Mira, me parece que hablamos poco, pero vale la pena resaltar que en medio de toda esta problemática que tenemos de coyuntura, el mundo se debate en una situación mucho peor, que es una hambruna, ¿no? Un conflicto bélico terrible, la posibilidad de que haya muchos países en África y en Asia que no tengan suficiente dinero para pagar lo que valen los alimentos en el mundo. Y acá nuestro problema es un problema de distribución. Producimos alimentos para 400 millones de personas, somos 50, podemos exportar 350. ¿Cómo lidiamos con el precio interno de esos 50? Parece un problema mucho menor que el problema que enfrenta el mundo. Entonces tratemos de no ahogarnos en un vaso de agua, veamos la oportunidad, manejemos las cosas con sentido común, y yo creo que la Argentina tiene que cruzar un puente en este momento, Maxi. El puente hasta el año que viene con todo el problema electoral, con la posibilidad de exportar gas y en mediano plazo la minería, los hidrocarburos que nos van a traer todos los dólares que necesitamos. Muy breve, vos estás en un sector clave que es el sector de las cerealeras, entre comillas, que venden además insumos integradamente al campo, el sector más competitivo de la Argentina, y estás en contacto obviamente con las filiales de todo el mundo de tu empresa, y que tiene también filial ahí en Ucrania. Y contame brevemente el tema de la soja $600, ¿no? Porque cuando vemos suba de tasa de interés en Estados Unidos decimos, sonamos, se fortalece el dólar, caen los precios de los commodities, no se va a sostener. Pero vos decís que hay chances de que la soja y otros cereales se mantengan en precios muy elevados este año por lo que está sucediendo en Ucrania. Y sí, fíjate que en este momento están tratando de levantar la cosecha en Ucrania y tienen todos los hilos de la temporada anterior completamente llenos. No pueden exportar eso porque están todos los caminos bloqueados y tienen el dilema, ¿qué hago con lo que tengo en el campo? Entonces lo más probable es que no se pueda volver a sembrar. Eso significa un 30% del maíz, del girasol, del trigo que quede fuera de circulación otra vez. En ese contexto, si el conflicto, como dice el presidente de los Estados Unidos, se prolonga o escala, y la situación de precios de commodities va a seguir alta. Gracias, Antonio Aracre. Gila, gracias. Como siempre, un gusto. Ahí sí está Adrián Saque. Adrián. Lo que estaba diciendo Antonio justamente acerca de la preocupación de no poder sacar los granos de Ucrania, que es lo que aquí también preocupa a muchos. Y justamente el presidente Biden el sábado, antes de caerse de la bicicleta, Espera un segundito, Adrián. Me hiciste acordar. Sí. Busquen, por favor, el tape de Biden cayéndose de la bicicleta, porque la verdad que dio la vuelta al mundo. Terrible. No, una cosa impresionante. Bueno, se enganchó con el pedal. Trump tuiteó en su propia red social una cosa de muy mal gusto. Sí. Bueno, salieron algunos empresarios republicanos a decir no puede haber un presidente de los Estados Unidos que muestre tamaña debilidad. Bueno, es un hombre de 79 años, muy atlético, pero de 79 años. Biden, y bueno, y tuvo un traspié con la bicicleta. Cuando la bicicleta estaba parada. Sí. Y bueno, ese es el problema de la bicicleta. La bicicleta cuando se para la bicicleta es cuando se te cae. De la zapatilla. Sí, claro. La punta de la zapatilla con el pedal y se cayó, se dio vuelta, digamos. Pero el tema es que la manera en que se desplomó preocupó a muchos, parecía un desmayo o algo así. Y fue, digamos, un escalón más en la escalera de bloopers
que está haciendo el presidente en todo este año, ¿no? Donde dentro del propio Partido Demócrata, incluso, según lo había informado el New York Times la semana pasada, hay varios personajes del Partido Demócrata que dicen este señor no se puede postular para la reelección en 2024. Desarmemos esto o nos vamos a pique, ¿no? Porque ellos tienen miedo con lo que pueda pasar en las elecciones de medio término el 8 de noviembre, donde se descuenta ya una derrota por parte de un oficialismo que, bueno, no da pie con bola, como decíamos antes, ¿no? Realmente. Y este tipo de cosas que parecen bloopers, parecen pavadas, pero suman a la imagen de un Biden perdido, un Biden debilitado. Bueno, antes de que sucediera esto de la bicicleta, él justamente había comentado algo sobre lo que dijo Antonio. Estados Unidos está ayudando a construir en tiempo récord silos en Ucrania, la frontera entre Ucrania y Polonia, para poder tratar de sacar toda la cosecha en camiones, ¿no? Silos de almacenaje intermedio para poder sacar en camiones lo que no pueden sacar por vía marítima, que obviamente el volumen siempre es menor, pero dicen que va a ser una maniobra con un volumen récord hecho por tierra. Esto tranquilizó, dicen, influyó a que se estabilizara un poquito más el precio de los combustibles acá en los Estados Unidos, que dejó de subir, ¿no? Ahora está a 4.95 el galón. Recordemos, la semana pasada había pasado los $5 el galón de combustible, y con una presión, ¿no?, que iba directamente a la inflación núcleo, a hacer que siga aumentando la inflación a la que no se le veía horizonte, ¿no? Pero por otra parte también tenemos algunas voces que por un lado preocupan y por otra tranquilizan, como la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland. Recordemos que tenemos 12 sedes de la Reserva Federal aquí en los Estados Unidos, que dijo que la inflación, eso es lo que inquieta, no va a llegar nuevamente a ser de un 2%, como era la meta para este año, sino hasta dentro de 2 años, es decir, hasta 2024. Vamos a tener una inflación alta, ¿no? Una inflación mucho más alta de lo normal, y se va a tener que acostumbrar a convivir toda esta generación que no sabe lo que es la inflación, ¿no? Recordemos, desde 1981 no había este nivel de inflación de un 8.6%, pero por otro lado fue la primera funcionaria importante que desestimó la posibilidad de una recesión. Hasta ahora, hasta el propio Joe Biden dijo que no descartaría una recesión. Bueno, ella dijo no, yo creo que va a haber una desaceleración en base a los datos que manejamos de la economía, gracias a esta suba de las tasas de interés, de las que estaban hablando hace un ratito, pero no va a haber una recesión, no va a haber un crecimiento negativo, ni siquiera una interrupción del crecimiento. Por lo menos es una voz para tener en cuenta, ¿no? Muy interesante, Adrián. Estaba pensando cómo erraron todos también los pronósticos este año, ¿no? La Reserva Federal para este año pensaba cerrar una inflación 2,5%. Y ahora dice que va a cerrar en 6%, ¿no? ¿En 6? Sí. La idea es descontarlo un poquito más de 2 puntos al actual, ¿no? Sí, que hoy está en 8,6, pero ¿cómo erraron todos con los pronósticos respecto a la inflación y bueno, y lo que está sucediendo, ¿no? Adrián, gracias, muy amable. Gracias a ustedes, por favor. Gracias, Adrián. Bueno, ahí estaba Adrián Saque. Cerramos con el tema del avión de Venezuela con iraníes. Bueno, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó? Bueno, el gobierno de Alberto Fernández lo que está haciendo básicamente es relativizar las últimas informaciones que llegaron desde Estados Unidos, en especial del FBI y de Paraguay, que citando a agencias aliadas dijeron que tenían información de que el piloto del avión, Ghassemi, estaba vinculado o está vinculado a la fuerza paramilitar de la Guardia Revolucionaria de Irán. Y bueno, ¿y el gobierno qué está diciendo? Alberto Fernández dijo el sábado en diálogo con una radio que estas informaciones y estas versiones y las denuncias de la oposición y de la comunidad judía en realidad eran parte de una especie de operación para hacer quedar mal al gobierno y asociarlo con hechos trágicos de nuestra historia, como por ejemplo el atentado a la AMIA, básicamente, y en cierta forma también con la embajada, con el atentado a la embajada de Israel.
en los 90. Bueno, al mismo tiempo los ministros de Seguridad y el titular de la AFI salieron a decir que esta llegada del avión tenía que ver con una instrucción de vuelo de parte de los iraníes hacia los venezolanos de la empresa Embrasul. Bueno, el gobierno está tratando de bajarle el tono a desvincular del terrorismo, básicamente, a este caso, con el avión todavía detenido en Ezeiza. Lo que pudo agregarse judicialmente en las últimas horas, o lo que se pudo difundir, tiene que ver con que el juez Villena lo que hizo fue transmitirle a la Fiscalía este informe del FBI para ver si la fiscal ahora apunta su investigación directamente al piloto y ya no a toda la tripulación. Bien, nos estamos retirando, ya está Roberto Funes. He puesto acá a Roberto, ¿crees que te gusta decir? Varonil también me acompaña siempre, Corrientes 2238. ¿Qué es lo que tenés? Mirá, vos. Linda escarapela que tenés, ¿eh? ¿Sí? Con Mariana te dejás y conmigo no, querido, ¿qué pasó? No. Estás como fucsia, ¿no? Estás como coloradito de repente, feliz de la patria. Con vos pensé despacio, le dicen algo por arriba. ¿Por qué? No, ¿tenés miedo que derrapemos? No vaya muy rápido, no vaya a ser que se bueno, no, ¿sabes lo que me pasa? Es que es gracioso porque en realidad cada vez que me acerco tus colores van del azul al fucsia y después baja. Exactamente, pero ¿te gusta mi Sí, está muy bien, muy impecable, es una pana que te queda bien. Sí, estás más flaco me parece vos. Gracias, sí, Roberto. ¿Estás más fit o no? Más cerca, Roberto. ¿Estás más fit o no? Sí. ¿Estás más flaquito? Y trato un poquito de cuidarme. ¿En qué momento haces vos gimnasia? Cuando me deja el dólar y la inflación y esas cosas, viste, trato de hacer un poquito de gimnasia. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué tipo de gimnasia haces? No, tenis, juego al tenis. Ay, sorry. Sí, pero me estoy retirando ya, estás como Nadal. Ya me retiré hace rato. Se quedan con Roberto Funes en el aire de A24. Chau, chau.